Sí, se Se ve, ve, profe. profe. Sí, profe, se ve. Sí, se ve, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, empecemos a ver cómo sigue. Estuvimos haciendo conceptualmente, ¿sí? ¿De qué trata el control? Básicamente, el control, la función de control, ¿sí? La función básica o esencial de control, verifica si la ejecución, es decir, las acciones que se llevan a cabo en una organización, están acorde con lo que se planeó hacer, ¿sí? Ahora bien, claramente, cuanto más sean esas acciones que se planearon llevar a cabo y cuanto más largo sea el plazo en el cual esas acciones se van a desarrollar, obviamente el control, la función de control que lleva a cabo el administrador va a ser más compleja. Más actividades a controlar, más tiempo en el cual hay que controlar esas actividades, nos indican que el control esta función de control va a ser más compleja. En administración, el término, la palabra control, tiene varios significados, ¿sí? Un significado tiene que ver con considerar al control desde el punto de vista coercitivo, ¿sí? Restrictivo. Es decir, controlar que se hagan las cosas que se planearon hacer, verificar que se hagan las cosas que se planearon ayer y ver qué es lo que se hizo y lo que no se hizo. ¿Sí? Eso es lo coercitivo, lo restrictivo. Ahora bien, existe otro significado, otra orientación que tiene que ver ya con un sistema, entender al control como un sistema automático de regulación. ¿Qué quiere decir esto? Es que se verifica que lo que se hace se corresponda con lo que se pensó hacer, con lo que se planeó hacer, y si no se hace como se planeó hacer, se corrige, o se regula, o se corrige, o se implementa las acciones, ¿sí? Para poder justamente corregir los desvíos que se presenten. Y el control como función administrativa, o sea, con su relación claramente, por ejemplo, con la planificación, con lo que tiene que ver con el feedback, con la retroalimentación, el control como última función, ¿sí? Del proceso administrativo que permite corregir aquellas cuestiones que, por ejemplo, en cuanto a los objetivos que se pensaron al comienzo en el proceso de planeamiento, se vean en la realidad que no pueden ser llevados a cabo, o tal vez en cuanto a las estrategias, que también en la realidad y en esa verificación que se lleva a cabo en el control, se demuestre que no son las adecuadas para poder justamente lograr esos objetivos. Y ahí es como se engancha esta función de control, como les decía al principio de la clase, con el resto de las funciones administrativas, con la función de planeamiento, con la función de organización, que tiene que tiene que ver básicamente con el diseño de la estructura de la organización, ¿sí? De cómo se van a conformar los distintos cargos, las unidades, los distintos departamentos, las distintas unidades de gestión, las distintas funciones de cada uno de los cargos, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que ser adecuado justamente para el cumplimiento de las estrategias y para el logro de los objetivos. En cuanto a la dirección, bueno, verificar que justamente esos procesos, como vimos en las clases pasadas, de liderazgo, de motivación, de comunicación, inclusive cómo se implementa la autoridad, están siendo utilizados en forma proactiva para poder conseguir los objetivos de la organización. Entonces,
en esta tercera forma de ver a lo que es la palabra control desde el punto de vista de la función administrativa, tiene que ver básicamente con entender esta función, esta cuarta función esencial del proceso administrativo en relación con las otras tres funciones, es decir, planeamiento, organización, dirección y control. Eso en cuanto a la palabra, ¿no es cierto?, al significado de lo que es la administración. Al- ¿Sí? En administración. Ahora bien, podemos tener distintas acepciones del término. Así como teníamos distintas acepciones del término organización, también podemos tener distintas acepciones del término control en relación a distintas cuestiones. Por ejemplo, considerando, enfocándonos en lo que son las organizaciones, el control puede ser un control físico, ¿sí? Un control físico en el cual haya que estar presente para llevar a cabo el control. La- los encargados del control deben estar presentes, ¿sí? Está en relación con el control material, que es un control que tiene que ver más con cosas que se controlan, por ejemplo, el stock de mercadería, o un control simbólico, que es un control en el cual se utiliza básicamente símbolos o se utilizan modelos que nos permiten llevar a cabo el control. Por ejemplo, controlar cómo se ejecuta el presupuesto, controlar que el organigrama que representa, ¿no es cierto?, como ustedes ya saben, cómo está diseñada la estructura de la organización, se corresponda con lo que realmente esté pasando en cuanto cómo se desenvuelven los cargos, en cuanto a los niveles jerárquicos de comunicación, de transmisión de decisiones, enfocándonos en lo que es la administración específicamente, el control tiene que ver con las normas, es decir, tiene que ver con aquellos enunciados que nos van a marcar, ¿no es cierto?, qué es lo que corresponde hacer en determinadas circunstancias, ¿sí? Lo que tiene que ver con con todas las normas, con todas las regulaciones del funcionamiento de las distintas áreas de la organización, pero también de la organización misma. Esas normas pueden ser externas a la organización, por ejemplo, por decirles, el cumplimiento de una norma que tiene que ver con la ley de impuestos a las ganancias, ¿sí? O algún impuesto provincial. O la ley de defensa del consumidor, ¿sí? O sea, son normas que tienen que ver con cuestiones externas de la organización, como nosotros ya vimos cuando estudiamos la importancia o la influencia del contexto en la organización. Pero existen también, por supuesto, determinadas normas, determinadas reglas, políticas, etcétera, que tienen que ver con cuestiones internas de la organización. Y eso también marcan el comportamiento, podríamos decir, de las personas que, que integran la organización. También el control tiene que ver con la comparación, ¿sí? Es decir, comparar de nuevo en esa verificación que lo que se está haciendo, que la medida, ¿sí?, de lo que se logra con lo que se está haciendo se corresponda con la medida que se estima que se debe lograr, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, a ver, este año yo tengo una fábrica de zapatillas y digo, este año quiero vender 100.000 pares de zapatillas. Muy bien. Llega fin de año y controlo. Fin del ejercicio y controlo, verifico. ¿Sí? Ese es mi nivel, ¿sí? Ese es mi nivel al cual yo quiero llegar. Muy bien. En ese momento verifico, controlo, ¿sí? Controlo que en realidad vendí 95.000 pares de zapatillas. Quiere decir que hay una brecha, que hay una diferencia entre el nivel que yo establecí al cual debía llegar y lo que realmente estoy logrando con las acciones que se desarrollaron, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con las actividades de la organización. Hay una brecha, hay un desvío, ¿sí? Algo no anduvo como yo pensaba que debía andar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, veo obviamente las causas. Hay un problema,
hay un síntoma y existen causas. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, obviamente, por supuesto, el síntoma es que se vendieron menos zapatillas, hubo menos pedido de zapatillas. ¿Y por qué se vendieron menos zapatillas? ¿Cambió el gusto de los consumidores? ¿Por qué se fabricaron menos zapatillas de lo que pensábamos? Existió un problema en las máquinas, existió un problema con los operarios. Bueno, tengo que estudiar a ver la razón de esos problemas. Y entonces, una vez que yo tengo las causas de esos problemas, yo inicio lo que llaman las acciones correctivas. Ese es el verdadero sentido del control en la administración. Eso es lo que tiene que ver básicamente con lo que se considera al control en administración. O sea, no solo desde el punto de vista de poner una restricción o una coerción, no solo eh, detectando el desvío, sino se va más allá en administración, buscando las causas de los desvíos y buscando corregir esos desvíos. Y en administración se va más allá todavía en cuanto al control que tiene que ver con la idea de aprender por los errores cometidos para tratar de mejorar. O sea, fíjense cómo el control desde el punto de vista de la administración es distinto al control que podemos considerar, a ver, por decirlo de alguna manera, policial, coercitivo, ¿sí? Solamente para impedir que sea, ¿está? O para castigar. No, en administración la idea es correcto. Las normas, Cuando quiere decir controlamos, a ver, sobre... esperamos un cachito que voy a leer, a ver, esperamos un poquito, tengo un chat, a ver, un segundito, a ver, eh, muy bien. Cuando controlamos y la forma en la que se hacen las cosas no son las planeadas, pero funciona de manera positiva, o sea, da el mismo resultado. ¿Se cambia o se deja de la misma forma? ¿O quedaría a criterio del administrador? Muy bueno, excelente, Eduardo. Habría que, a través de ese proceso de feedback o de retroalimentación, seguramente buscar corregir, ¿sí? Corregir los objetivos, corregir los planes. O sea, básicamente lo que habría que planear, lo que habría que corregir son las definiciones del proceso de planeamiento. ¿Se entiende, Eduardo? Para ver por qué justamente lo que anduvo, ¿sí? No es lo que pensábamos que íbamos a hacer. En este caso, me estás planteando justamente que se dan las cosas que no son las planeadas y esas funcionan. Bueno, pero eso tiene que ver con lo que no se planeó. ¿Y por qué no se planearon esas cosas que funcionaron? Bueno, ese es el proceso de aprendizaje y de corrección. Muy bien. Sí, alguien más había con profe, audio, alguien más. Sí, 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 Ramiro, adelante. en cuanto a las normas, ¿qué se refería con las Mm. normas? ¿Son las normas que se establecían, sería y que había que seguir o eso no sería... Sí, 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 son O... normas externas o normas internas, ¿sí? Normas externas que tienen que ver, como dijimos hoy, y como vimos en la unidad 2 de contexto, pueden ser algunas leyes que tienen que ver, suponete, con cumplir con determinados impuestos, impuesto a la ganancia, impuesto a ingresos brutos, cumplir con la ley de defensa del consumidor, o sea, normas que tienen que ver con el contexto general, ¿sí? Después existen también normas del contexto específico que tienen que ver con determinados organismos de regulación, ¿sí? Que tienen que ver específicamente con la organización, pero también existen determinadas normas que tienen que ver con la organización en sí, por ejemplo, el estatuto, por ejemplo, algunas cuestiones de regulaciones internas de la empresa. ¿Está? Y eso hay que cumplirlo, Sí, 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 entendí. Gracias, profe. por favor. Profe, en Sí. organizaciones donde dice es material, físico y es simbólico, ¿me puede explicar, por favor? Es material porque vos podés controlar, fíjate,
necesitas controlar algo que vos puedas, eh, podríamos decir, palpar, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Por ejemplo, si haces control de stock, ¿está? Y es simbólico porque vas a usar algún tipo de simbología que puede tener, por ejemplo, con el control de determinado presupuesto, el control de determinado organigrama, ¿sí? O sea, si estos instrumentos que son simbólicos te permiten a vos o te están marcando algún tipo de desvío y como les estaba contando recién, la detección de ese desvío, la verificación de ese desvío es la base del control en administración, pero no se queda ahí la utilidad del control en administración, sino que además, a partir de ese desvío que va a estar marcado por eso, por ese instrumento, ¿no es cierto? Uno tiene que corregirlos y uno tiene que ver, bueno, cuáles son los problemas o las causas de esos desvíos y también hay que mejorar, hay que aprender y hay que mejorar. Profe, y en administración las normas bien pueden ser, tienen que ser las normas de de una organización, de una empresa nomás, o tiene que ser las de un estado. Pueden ser las de un Estado, excelente pregunta. O sea, pueden ser de una empresa, una organización con fines de lucro, o perfectamente como todos lo que estamos hablando, puede ser para una organización sin fines de lucro, ya sea gubernamental o no gubernamental, entre las cuales está el Estado, así es, en el Estado y básicamente el control, bueno, tendría que tener un rol básico y fundamental. ¿Qué te parece? Claro que sí. Profe, y las comparaciones, ¿es con las comparaciones con otras organizaciones con o sin fines de lucro? Las ¿Y las comparaciones, acciones bueno, correctivas? podés hacer comparaciones, sí, sí, Ludmila, y eso es lo que se llama benchmarking, ¿sí? O sea, cuando vos haces y comparás con otras organizaciones similares. Entonces vos sabés que existe este nivel de desempeño en estas organizaciones similares y vos comparás con el desempeño, o sea, con las medidas que vos vas logrando o consiguiendo en esa organización con las que vos tomás como modelo. Así es, Ludmila. Muy bueno. A partir de eso hacemos una acción No, correctiva, ¿puede totalmente. ser? Y vos no te desempeño entre esa organización y la tuya o la que vos estás analizando, entonces claramente tenés que ver las causas de esa diferencia. ¿Está? Y una vez que vos entendés las causas de esa diferencia, tratás de corregir los desvíos que se produjeron. Claro que sí. Está, profe, Muy buena. muchísimas gracias. No, por favor. Muy bien, Profe, se había detenido el video. A ver un segundito. A ver, ahí estamos. Sí, alguien creo que me preguntó algo. Adelante. sí, yo le había preguntado, profe, porque escuché que lo explicó, pero Bueno, no alcancé a notar qué era lo de coercitiva que dijo al principio. ¿qué es para vos lo coercitivo? ¿Qué significa? ¿Qué día tenés algo que sea coercitivo? ¿Lo habrás visto en derecho, en tu vida diaria? ¿A qué te remite la palabra coercitivo? Eh, Coerción, coercitivo.
Algo como que está restringido puede ser, Excelente, o es excelente, por muy ahí. bien. Sí, Profe, Nicolás, por si sí. fuese algo que sea generalmente a la fuerza. Claro, exactamente. Está, o sea, algo que sirve para, a través de la fuerza, ¿no es cierto?, sancionar. ¿Se entiende la idea o no? O sea, marcar un error y sancionar a través de la fuerza. ¿Está? Profe, ¿será mucha molestia si puedes subir un poquito más la filmina? Pero cómo Así no. copio un ratito. Pero esto, vas a tener este material, ¿eh? ¿Lo tenés ya en el aula virtual? Sí, sí, profe, estoy haciendo unos apuntes nomás. Bueno, pero somos, tengo que continuar, pero bueno, a ver, ahí está. Está, profe, muchísimas gracias. ¿Listo? Qué rapidez. Muy bien. Le saqué foto, profe. Muy bien. Muy práctica, Ludmila, muy bien. Bueno, entonces tenemos que ver también, nosotros que ya conocemos lo que es un sistema, ¿sí? Habíamos hablado que un sistema en general, cuando vimos en otras unidades anteriores, era un conjunto de elementos o partes. A ver, ¿qué es un sistema? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué es un sistema en general? Porque a veces es un concepto que se olvida y es importante. A Puede ver, ser, como dice ahí, un conjunto de componentes los cuales están relacionados entre sí. muy bien, Ramiro, es así. No puede ser, es así, excelente, muy bien. Conjunto de componentes o elementos relacionados entre sí, por el cual, bueno, se desarrollan determinadas actividades y para el logro de un fin o un objetivo, ¿sí? Está perfecto, muy bien. Entonces, podemos decir en este caso, es un conjunto de componentes, fíjense, que pueden regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado, de modo que se reduzcan las probabilidades de fallos y se obtengan los resultados buscados. ¿Sí? Básicamente, entonces, tiene que ver con esto que venimos diciendo, que tiene que ver con la regulación del comportamiento, de las actividades, ¿no es cierto?, que se llevan a cabo dentro del mismo sistema. Ahora bien, este sistema además también puede ser un sistema regulador de otro sistema. ¿Sí? O sea, fíjense que puede ser, por ejemplo, un sistema de control que tenga que ver con el área de recursos humanos. Bueno, es un sistema de recursos humanos. Y este sistema de recursos humanos puede regular dentro del área de recursos humanos, pero también puede regular otro sistema que puede tener que ver con el área de marketing. Y ambos sistemas, el de recursos humanos y el de marketing, son subsistemas del sistema empresa. Pero fíjense cómo cada sistema, si tomamos a cada una de estas áreas como un sistema, esa área tiene una actividad de regulación interna, pero además puede tener una actividad de regulación hacia afuera del sistema. ¿Sí? O bueno, ya si empezamos a hablar de regulación entre organizaciones, que también se da. Recién plantearon ustedes la idea de control en cuanto a, por ejemplo, y claramente, bueno, ahí tenemos un montón de que controlan a otras organizaciones. Por ejemplo, tenemos la Auditoría General de la Nación, que controlan a un montón de organizaciones que tienen que ver con el accionar del Estado. Y así podemos nombrar, por ejemplo, acá en la provincia, el Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco, que controla, ¿sí?, el funcionamiento que tiene que ver con lo financiero y con el cumplimiento de las normas de distintas instituciones públicas. Así que bueno, esa es la idea básica, ¿no es cierto? O sea, en este caso, lo primero que ustedes tienen que tener en claro es la idea de sistema. Y una vez que tienen en claro la idea del sistema en general, hablen o piensen en cuanto al sistema de control específicamente. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de los sistemas de control? Básicamente, estos objetivos
estos sistemas de control deben ser, o se debe intentar que sean, ¿no es cierto?, estables y robustos frente a perturbaciones y errores en los modelos. Y esto tiene una cierta lógica, porque si cada vez que existe un desvío o una diferencia, esto perturba, ¿no es cierto?, el funcionamiento del sistema de control, seguramente la medida que esté marcando este sistema no será correcto. ¿Sí? No será correcto y no es real la medida que nos está brindando el sistema. Entonces debe ser estable ante las perturbaciones y los errores que se cometan. No deben afectar, no le debe afectar al sistema las perturbaciones y los errores. Ser eficiente según un criterio preestablecido, bueno, evitando comportamientos bruscos e irreales. Bueno, tiene que ver con lo anterior, pero además en este segundo ítem se le agrega la idea de eficiencia, que no es una cuestión menor, porque justamente los sistemas de control, ¿sí? El control, concretamente en las empresas, en las organizaciones, debe ser eficiente. ¿Y qué quiere decir que el sistema de control que se implemente debe ser eficiente? Y que lo que se logra, ¿sí?, de beneficio con la implementación de ese sistema de control, ¿sí?, o sea, con esa verificación que permite ese sistema, con esa corrección que permite ese sistema, esos beneficios deben ser mayores, ¿sí?, que los costos que lleven a implementar un sistema de control. Entonces, en ese caso, nosotros podemos hablar de eficiencia del control. Que eso creo que ya lo vamos a ver en uno de los principios básicos del control, que tiene que ver justamente con la eficiencia del control. Profe, Sí. ¿podría dar un ejemplo de perturbaciones Bueno, sobre cuando vos, el por ejemplo, primer objetivo? sí, cuando por ejemplo estás haciendo algún tipo de control de stock de mercadería o, o de gustos de los clientes, cualquier tipo que tenga que ver con retroalimentación o feedback, ¿sí? Te afecten cuestiones que estén pasando, por ejemplo, reclamos internos en cuanto a los integrantes de la organización, conflictos. eh, Cuestiones que tengan que ver con cuestiones externas, ¿sí?, que no tengan relación directa con el desvío que se está produciendo. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, si nosotros hablamos de alguna cuestión que tenga que ver con el gusto de los clientes y por otro lado está habiendo un cambio, no sé, en el precio de los combustibles y vos utilizás mucho combustible para poder llevar adelante tu, tu misión, tus objetivos y en realidad el problema está por el lado del gusto de los consumidores y de los clientes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Evidentemente vos tenés que manejar todas esas variables y tratar de que el sistema de control que vos elegís dentro de la empresa, ¿sí?, trate de ser lo menos afectado por perturbaciones que no tienen directamente que ver con lo que a vos te interesa evaluar con ese sistema de control. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No, por favor. Sería que afecta directamente a lo que está planeado. Claro, tenés que tratar de que, porque uno establece un sistema de control para controlar distintas cuestiones. ¿Se entiende hasta ahí, no es cierto? Y claro, para controlar que se lleve a cabo lo planeado. De acuerdo a lo planeado en distintos aspectos, muy bien, Diego, en distintos aspectos. ¿Está? Entonces lo que hay que tratar de que cuando uno está controlando en ese aspecto, básicamente no el sistema de control de ese aspecto que me interesa, que recién di un ejemplo que tenga que ver tal vez con el feedback o retroalimentación en cuanto al gusto de los clientes, por ejemplo, no sea afectado ese sistema por alguna cuestión que no tiene nada que ver con esto. ¿Se entiende la idea? Eso sería más o menos, o con cuestiones de conflictos internos de la empresa que también nosotros ya vimos podían existir, ¿sí? Muy bien. Bueno, el control, fíjense cómo el planeamiento, como acción es un proceso.
¿Mm? Proceso, porque tiene varias etapas como todo proceso. Dice el enunciado de la diapositiva, dice, es un proceso continuo, fíjense qué interesante, e ininterrumpido, ¿sí? Que va a originar sucesivas etapas de planificación, gestión y control. ¿Qué querrá decir esto? A ver si alguien se anima, porque tiene que ver con lo que ya venimos diciendo desde el comienzo de la reunión de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso continuo e ininterrumpido que va a influir en las distintas etapas de planificación, gestión, bueno, y control nuevamente, que en realidad esto es el proceso administrativo, ¿no es cierto? Los Sería oriento. que A depende ver, de- Ramiro. depende cómo se controlan las demás cosas y qué comparaciones se da sobre si está bien o está mal la dirección a la cual se está yendo, puede originar un cambio en la planificación y eso haría que luego en la planificación cambie la gestión y luego vuelva a entrar el control sería. Creo que se refiere a eso. Excelente, Ramiro. Muy bien, excelente, te felicito. Yo le agregaría nomás para darle podríamos decir, un broche de oro a lo que dijiste, que esto se engloba en lo que nosotros vimos que se llama retroalimentación o feedback. ¿Mm? ¿Se acuerdan? Cuando vimos sistema, ¿sí? Que es justamente el retorno de la información, en este caso el retorno de la información del sistema de control y como dice Ramiro, que va a determinar si tienen que haber cambios o variaciones en las distintas funciones de planificación, en la gestión y bueno, nuevamente volver al control. Excelente, muy bien, Ramiro. A ver, acá hay un chat muy bien de Eduardo que participa mucho, un segundito. Cuando controlamos y la forma en la que se hacen las cosas, no, eso ya me habías preguntado hoy, espera un poquito que me quedé. Acá está, el control de cada departamento es esencial. Que como es un sistema, si uno no se hace como debe, bien, claro, exactamente. El control para cada departamento es esencial, porque si no se controla, ¿sí? Y las cosas no se hacen como se deben, pero no se sabe que no se hacen como se deben porque no hay verificación, no hay control, eso puede afectar a los otros departamentos. Excelente, Eduardo. Y como es un sistema, dice Eduardo, justamente, y esos departamentos, esos elementos, esas partes están relacionadas, bueno, va a haber un problema ahí, porque evidentemente lo que esté mal en un área, ¿sí? Va a afectar a las otras áreas. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, porque justamente no existe un sistema de control adecuado en esa área que no está trabajando correctamente y eso hace que no se verifiquen problemas porque no hay control. Y eso va a afectar a las otras áreas si esto todo se da como un verdadero sistema, ¿no es cierto? Bueno, excelente, Eduardo, muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. El control, como todo en administración, desde que se empezó a estudiar la administración, ¿sí? Fue pasando también por distintas etapas. Una primera etapa, fíjense, que tenía que ver básicamente con considerar al control, como venimos diciendo, o sea, verificar que desarrollen bajo determinadas normas. Hasta ahí, primera etapa. Verificación y vigilancia, que se cumplan las normas. Esa es la primera. Cuando el momento de considerar el control, comienzo de la administración, ¿sí? Está con el control para la verificación y para la vigilancia, nada más. ¿Está? Según Kunziwa y O'Donnell, la función directiva de control consiste en la medición
y ya fíjense cómo le agregan corrección del rendimiento de los asegurados para asegurarse que cumplan los objetivos, planes ideados. Quiere decir que acá ya se empieza a ver la idea de corrección, ¿sí? De corrección de desvíos. O sea, no solo como anterior de vigilancia, verificación y vigilancia, ya de corrección de los desvíos. Fíjense cómo ya la idea de control, ¿sí? Va avanzando, digamos decir. Segunda etapa, ya como vamos a ver, la unidad 8, que ya la vamos a empezar posterior a esta unidad y que ya tiene que ver con la escuela de administración. Fíjense cómo vamos avanzando, ya cuando menos nos demos cuenta ya vamos a tener cursada la materia. Corresponde a la escuela humanista, o sea que básicamente es una escuela que ya van a ver, pone su lupa en las relaciones interpersonales, en la formación de grupos, en la organización, ¿sí? Y básicamente dice, tiene connotaciones de control superior, el control. Se desarrollan sistemas de control que miden con qué grado de eficiencia actúa cada sector y en qué medida cada producto o servicio contribuye a los objetivos de la empresa. En esta etapa son objetos de control los jefes y los supervisores. O sea, también en esta etapa son objetos de control los jefes y los supervisores. Es otra óptica, otra forma de ver el control. Después ya tenemos un enfoque moderno, ¿sí? Y que tiene que ver más con lo último que estuvimos diciendo, así un enfoque de una connotación de control de la gestión. Es decir, en este caso, dentro de este enfoque ya más avanzado, más contemporáneo, más moderno, el control evalúa en qué grado las decisiones que se toman para la determinación de las políticas, las estrategias y las metas son las más convenientes. Aquí son objetos de control la dirección superior y las áreas que toman decisiones no programadas. O sea, fíjense cómo ya acá, desde este punto de vista de considerar las cuestiones ya más estratégicas, ¿sí? Bueno, el objeto de control ya pasa a un nivel superior. Y en este caso, los que están en el nivel superior son, en la dirección superior, son los que toman este tipo de decisiones, ¿sí? Que son básicamente decisiones de tipo no programadas. Muy bien. Veamos ahora cuáles son los elementos del control. Sobre esto, obviamente, tienen más material en el aula virtual, por supuesto, y también, bueno, siempre tienen sus libros de cabecera, la bibliografía básica, para poder seguir leyendo después de esta aproximación al tema. Inclusive la clase que viene, si ustedes tienen alguna duda en relación a lo que leyeron, lo podemos charlar, como siempre, ningún problema. Entonces, ¿cuáles son los elementos del control? Básicamente, sí, los elementos del control. Primero, debe haber, ¿no es cierto?, algo, ¿sí?, que nos interese medir, que nos interese evaluar. ¿Sí? Algo que nos interese medir y algo que nos interese evaluar. Debe haber algo que mida, ¿sí? Algún sistema que mida, algún sistema sensor que permita medir, verificar. Debe haber una red de comunicación, es decir, debe haber un medio de comunicación de esa información que nos marque lo que estamos midiendo, en qué nivel está lo que estamos midiendo. Y por último, debe haber una unidad de control, es decir, que claramente debe haber un área, ¿sí?, un área de control que nos permita llevar adelante todos estos elementos que conforman el control. Estos son los elementos del control, ¿sí? Una característica, algo que nos interesa medir,
un mecanismo, un sistema sensor, o sea, algún instrumento que nos permita medir, una red de comunicación, un medio, algún elemento que nos permita comunicar lo que estamos midiendo, y por último, una unidad, un sistema, ¿sí?, que permita llevar a cabo justamente este control y esta medición. Bueno, como ven, son bastantes temas, así que bueno, traten de ir viendo después con su lectura, y en todo caso, cuando nos encontremos en la que corresponda, me plantean las dudas en los otros materiales del aula y también en el libro, ¿sí? Con requisitos del control, ¿sí? Bueno, para que exista un buen funcionamiento de un sistema de control, deben plantearse una serie de requisitos, una serie de condiciones que se deben cumplir. ¿Sí? Esos son los requisitos, condiciones básicas que se deben cumplir para que ese sistema de control funcione en forma eficiente, en forma eficaz. Primero, uno de los requisitos. Claramente que el sistema de control que se implemente tenga que ver con, como hablábamos hoy, ¿sí?, con lo que se quiere controlar y con la actividad que se quiere controlar. Entonces, si yo establezco un sistema de control en relación que tenga que ver con la evaluación, supónganse, del gusto de los clientes, ¿sí?, sobre los productos y servicios que nosotros estamos brindando, claramente ese sistema de control tendrá que ver seguramente con algún sistema de investigación de mercado o algún sistema de feedback o de retroalimentación en relación a los gustos de los clientes. No vamos a implementar un sistema de control que tenga que ver tal vez con un presupuestario. No tiene nada que ver. Entonces, el sistema de control, el control tiene que ver con la necesidad de que debo controlar. Esto es una cuestión básica y esencial. ¿Se entiende la idea o no? ¿Qué les parece? Sí, sí, profe, te entiendo. ¿Se entiende ese requisito? Es un requisito básico, bueno, pero justamente se plantea cuestiones de fundamentación. ¿Por qué es un requisito básico? Algo básico, ¿sí? Una condición básica, principalmente entender que el sistema de control que simplemente tenga que ver con lo que me interesa controlar, sea pertinente con eso, ¿sí? Tenga que ver con eso. Muy bien. Que refleje rápidamente los desvíos, también tiene cierta lógica, ¿no es cierto? Porque si no refleja rápidamente los desvíos, tampoco muchas veces las acciones correctivas van a poder solucionar los problemas en el momento adecuado. ¿Se entiende o no? Supónganse un sistema de control de stock que no refleje inmediatamente la falta de stock. Nosotros agarramos, implementamos toda una venta, el sistema de control de stock no me refleja la falta de stock, cerramos la venta y después nos damos cuenta que no tenemos esa mercadería. ¿Qué les parece? ¿Cómo funcionó ese sistema de control? ¿En el momento oportuno o fue tardío? Sería una complicación. Crea una complicación. ¿Está? ¿Se entiende la idea o no? Les estoy dando ejemplos, por supuesto, que se me ocurren en este momento, ejemplos básicos, pero pueden ejemplificar en las múltiples actividades y en los múltiples elementos que constituyen una organización. De esta misma manera. Y que necesitan también de control, porque ustedes saben ya desde el comienzo del cursado de la materia que la administración y el proceso administrativo, es decir, planificación, organización, dirección y control, se llevan a cabo en todas las áreas de la organización y en todos los niveles de la organización. Debe ser flexible, o sea, evidentemente, si yo detecto, fíjense, que ese sistema de control no es el adecuado para poder justamente verificar lo que quiero verificar, evidentemente tengo que cambiar aquello que no es lo adecuado, ¿sí? Tengo que reconfigurarlo. Tiene que ser flexible, o sea, no me puedo yo quedar con un sistema de control
que no sirva a los fines y a los objetivos de lo que estoy buscando con ese control, o que el control no sea eficiente. ¿Está? Es decir, que tengo un control cuyo costo es mayor que los beneficios que estoy logrando con ese control. Evidentemente tengo que modificar ese sistema de control. Bueno, justamente, fíjense, el otro requisito debe ser económico. También tiene que ver con esta idea de decir, bueno, el costo debe ser adecuado, debe ser comprensible, debe ser entendible, debe permitirse manejar, ¿no es cierto?, en forma que se entienda el sistema de control y que se entienda el producto de ese sistema de control, que seguramente tendrá que ver Profe, con... Sí, puede ser que cuando diga que debe ser económico, puede ser también que me genere beneficios. claro, por supuesto, pero que me genere beneficios no tiene que ver con lo económico, ¿sí? Con lo económico tiene que ver sobre todo con los costos, ¿entendés? Pero obviamente tiene relación con mirar también los beneficios. Lo económico tiene que ver básicamente con los costos, ¿está? Entonces vos decís, bueno, a ver, pues estamos hablando de, de lo económico como sentido en la organización, ¿sí? No estamos en el contexto general, recuerden. Acá ya estamos en la cuestión empresa, organización interna, ¿sí? Que sea económico, que el costo de este sistema de control sea el adecuado, ¿sí? Que no tenga un costo elevadísimo, está, y como bien vos planteás, después cuando vayamos a ver los beneficios, veamos que no tenemos tantos beneficios, entonces si juntamos esa idea de que no tenemos tantos beneficios con que los costos son altos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la eficiencia? No hay eficiencia, profe, Está es siendo No hay eficaz. factible. eficiencia, claro, no hay eficiencia. Exactamente. Hay negligencia en todo caso. ¿Qué cosa? Hay negligencia Pero en la bueno, bueno, empresa. veremos. Veremos si hay ¿Sí? negligencia, eso yo no sé. Para eso Veremos si hay ahí se negligencia. Pero en aplicaría el ese sistema de caso, control. sí, claro, pero en ese caso te quedas con un control coercitivo y de cumplimiento de normas nomás. Y acordate que en administración, si hay negligencia, cuando hay negligencia porque alguien hizo que no algo que no debía hacer, ¿sí? Muy bien. Sistema de control, verificamos que hay negligencia. Ahora, pero también vamos a ver las causas. ¿Qué pasó? ¿Por qué existió esa negligencia? Y si existió esa negligencia, hay un desvío, hay algo que pasó por culpa de esa negligencia. Hay que corregir el desvío, que es la negligencia y las consecuencias. Hay que corregir, hay que mejorar y hay que aprender. Eso es en administración control. No solo la detección de la negligencia. ¿Se entiende la idea o no? Eso es Sí, profe, se importante, entiende. por supuesto, pero no solo es quedarse en esa parte del control. Eso es importantísimo, porque si no detectamos eso, imagínense, y hay negligencia, bueno, puede ser un desastre todo. Entonces, hay negligencia, alguien está haciendo algo que no corresponde, bueno, ¿por qué pasa eso? Bien, detectemos las causas, qué es lo que está pasando, y corrijamos, cambiemos y mejoremos. Quiero que se entienda bien. La inteligencia es fundamental, ¿sí? Esa etapa. Y después seguir con las otras etapas de corrección. Bueno, me ganó ahí la diapositiva. Fíjense, el otro requisito es, debe asegurar una acción correctiva, o sea, un sistema de control que sea efectivo, ¿sí? Es decir, que justamente que no se quede en la detección del desvío, sino que también me asegura a mí la posibilidad de determinar, ¿sí?, cuál es la causa de ese desvío, ¿sí? Y la posibilidad entonces de poder corregir ese desvío. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna aclaración? Tienen que leer bastante. Pero bueno, fíjense cómo van ustedes también entendiendo, extendiendo conceptualmente toda esta idea de control, que los va a ayudar muchísimo también cuando vean los ejercicios, los casos, en la actividad práctica, pero también en el examen. ¿Mm? Si entienden esta idea de corrección de desvío, de detección de desvíos y de corrección de desvíos y de aprendizaje. Esa es la esencia de la función de control en administración. Y eso es lo que hay que entender básicamente.
Bueno, luego lo que tenemos en estas diapositivas, fíjense, son todos los principios. ¿Mm? Todos los principios de control, que yo se los voy a nombrar y voy a hacer referencia a cada uno, por supuesto, pero después van a tener que ir a leer, porque son muchos, en el resto del material, ¿sí?, que ustedes pueden acceder. Está, y en el libro, por supuesto, básicamente en los libros, en algunos de los libros. Los principios son aquellas cuestiones que son cuestiones a tener en cuenta para desarrollar una actividad, ¿sí?, que hay que tener básicamente en cuenta, por eso son principios, ¿sí? En cuanto al control, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Tenemos entonces, ¿cuántos principios de control? A ver si conté bien. Ayúdenme, vamos de nuevo. Creo que son 15, Dos, profe. son 15, dice Diego. ¿De dónde sabes, Diego, que son 15? Tengo acá o sea, tengo acá, creo, un power acá también. Muy bien, 13 son, profe, yo conté 13. un power de la, 13, yo de la también conté, profe. materia. Diego, un power de la materia, del aula virtual. 13 son, profe, disculpe. No, no, Son está 13, bien. profe. Bueno, muy bien. Son 13, Juan Martín, Diego, las que tenemos acá en la diapositiva, pero esto es variable y yo sé que, por ejemplo, después chequen, a ver como tarea para la clase que viene, si pueden acceder a son 14 principios que nos plantea Álvarez, ¿sí? Álvarez plantea 14 principios de control. Bueno, básicamente estos son los principios más importantes, 13, 14 principios, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, empecemos. Principio de la acción correctiva. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente el control debe servir para qué cosa. ¿Qué les parece? A ver, Para según lo que corregir. venimos hablando. Para corregir, muy bien, Ariana. Para detectar los desvíos y poder corregirlos. Ese es el principio. Para hacer Muy bien, correcciones necesarias. excelente. A ver, Diego, no sé si hablaste, pero se me cayó el Para auricular. hacer correcciones necesarias también. Sí, señor, para hacer las correcciones necesarias. Muy bien, Ariana, muy bien, Diego, excelente. Principio de la correspondencia de los planes. A ver qué querrá decir esto. Y alguno ya lo estuvieron diciendo hace un rato, ¿eh? Que esté ¿Qué relacionado al plan que estamos controlando y no controla otras cosas que no tienen nada que ver Muy bien, Juan Martín. O sea, lo que se controle tiene que ver con qué entonces. De nuevo, ¿podés repetir? con la planificación a controlar. Muy bien. Claro, tiene que Necesitamos. la naturaleza de los planes. Claro, necesitamos el control. Mira, fíjense, el control necesita de la planificación y la planificación necesita del control. Algunos autores dicen que la planificación y el control son como las dos caras que necesitan unas de otras. De adecuación. ¿Qué es esto de la adecuación? Las necesidades. Muy bien, Juan Martín. O sea que el sistema de control que se implemente debe ser adecuado a las necesidades de la organización. Excelente. Claro, Principio. Sí, sí, digan. A ver, Diego. sería que tiene que ser acorde a las personas que se controlan. Pero no solo a las personas, Diego, muy bien, a las personas que estén capacitadas, pero también a las actividades, a los planes que vas a controlar, ¿sabes? Y a la misión de la organización, a lo que se dedica, como estuvimos hablando hoy. Eso es adecuar el sistema de control al tipo de organización y a sus planes, a sus formas de administrarse, a sus comportamientos, ¿sí? Adecuarse a la organización. Muy bien. Principio del control por excepción.
podría ser si hay excepciones sería, ¿se quiere referir o quiere decir otra cosa? Bueno, y esas excepciones, a ver cómo lo podemos ordenar. El control por excepción, básicamente, Ramiro, tiene que ver, sabés con qué y saben con qué, con controlar aquellas cosas que son excepcionales. ¿Cuándo una cosa es excepcional? ¿O tiene Cuando es características de lo más excepción? necesario sería. Muy bien, excelente, muy bien, en ese sentido, ¿sí? Controlar aquellas cosas que sean más, podríamos decir, importantes, Algo de básicamente. valor significativo para el ente. Exactamente, ahí me gustó, Diego, lo más significativo, más que más importante. Muy bien, excelente. Principio, pero fíjense, estos principios, en realidad ya los estuvimos hablando en cuanto desarrollamos otros temas ya hasta ahora. Principio, fuimos viendo estas cuestiones. Fíjense, principio de la flexibilidad de los controles. ¿Qué estuvimos diciendo en relación a que el sistema de control debe ser flexible? Que debe adecuarse a las condiciones cambiantes. Muy bien, claro que sí, a las condiciones cambiantes, excelente, a las condiciones cambiantes y también yo entiendo que deben adecuarse, o sea, el control debe adecuarse a lo que nosotros buscamos lograr con la implementación de ese sistema de control. Está, si se observa que los resultados que se están obteniendo con la implementación de ese control no es pertinente en relación con lo que se está buscando con el sistema de control, bueno, tal vez tengamos que cambiar o modificar ese sistema de control. ¿Se entiende la idea desde ese punto de vista? eh, el principio tiene que ver con la flexibilidad del control. O que el control no sea económico, o que el control no sea eficiente. ¿Está? Principio de la obligación del control. Que sea obligatorio en todas las organizaciones realizar Claro, un control. muy bien. Una vez que se implementa un sistema de control, muy bien, Nicolás, es obligatorio su utilización y su uso. ¿Sí? Principio de la retroalimentación, que hoy estuvimos hablando de eso. Principio de la retroalimentación en relación al control. Cuando uno encuentra un problema y lo corrige, aprender de ahí y en el próximo periodo no cometer el mismo error. Muy bien, excelente, Nicolás. Solo le agregaría el tema que justamente para aprender, para modificar, cuando uno detecta, ¿no es cierto?, algún desvío, esto va a estar dado por ese flujo de información que brinda el control, ¿no es cierto?, en el marco de lo que es la retroalimentación. Es decir, esa información que retorna o vuelve, ¿sí? Retorna o vuelve a partir justamente de lo que brinda, esa información que brinda el sistema de control. ¿Está? ¿Y dónde vuelve? Bueno, vuelve, por ejemplo, como dijimos hoy, a la fase de planificación donde tal vez haya que modificar, ¿no es cierto?, algunos objetivos, haya que modificar estrategias, planes, etcétera. Muy bien. Profe, ¿puede ser que Sí, también brinde información para que el personal mejore su desempeño también? por supuesto, esa información va a tener que ver en relación al personal, como bien decís, Diego, muy bien, y que tal vez tenga que capacitarse para mejorar. Tiene que ver entonces con todos los aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de una organización, ¿sí? Incluido el que vos estás planteando, claro que sí. Muy bien, y ahora sí, ¿sí? Como dijimos hace un rato, el control es un proceso. El control es un proceso, tiene varias etapas, ¿sí? Y en este caso, como dicen los autores, en general, ¿sí? Alguno le agrega una etapa más, alguno le agrega una etapa menos, eso depende cómo desagrega cada una de estas etapas, pero en general, como siempre les digo, van a ver que estas son las etapas
y que si hay alguna etapa más por algún autor, en realidad lo que hace es desagregar alguna de estas etapas en algunas subetapas, si ustedes quieren, pero básicamente estas son las etapas, ¿no? Van a ver ustedes que hay, generalmente los autores se refieren a lo mismo, más allá que agreguen alguna etapa. Muy bien. Básicamente podemos entender, a ver, bien, que el proceso de control consta de estas. Bueno, ahí arriba dice 3 pasos, en realidad son cuatro pasos, ¿eh? Ahí está, hay un error en la redacción del enunciado, pero básicamente son 4 pasos que son, primero, el establecimiento de normas o estándares de desempeño, o sea, un determinado nivel al cual yo quiero llegar con las actividades que yo realizo, como decíamos hoy. Un determinado nivel de desempeño, ¿sí? Está un estándar que yo quiero lograr. Segunda etapa, yo tengo que medir a través de algún instrumento, algún sensor, ¿sí? Algún instrumento de medición que me permita obtener alguna medida que yo estoy logrando, ¿sí? En este momento. Por ejemplo, cuando yo medí al final del ejercicio, al final del año, la cantidad de, bueno, de zapatillas que yo fabriqué o de zapatillas que yo vendí, que me marcaron 10.000 pares de zapatillas que fabriqué o 10.000 pares de zapatillas que yo vendí. Ese es el estándar que yo establecí al comienzo para llegar, ¿sí? El estándar de desempeño. Luego yo mido a través de algún sensor, algún elemento de medición y en tercer paso comparo el desempeño con los estándares. Es decir, en el ejemplo que yo había dado, ¿sí? Yo vi que el desempeño fue el haber producido, supónganse, 95.000 pares de zapatillas o vendido 95.000 pares de zapatillas. Pero la medida a lograr, ¿sí? Había sido que yo tenía que fabricar 100.000 pares de zapatillas o vender 100.000 pares de zapatillas. Entonces, evidentemente, existe ¿qué cosa? Yo comparo y veo que existe un desvío, existe una diferencia, lo que se llama técnicamente una brecha, una diferencia, un desvío. ¿Qué tengo que hacer en el último paso? Y tiene sentido con lo que venimos charlando y viendo del comienzo de la clase en relación al control. En el último paso, y esto es fundamental, y como bien ustedes lo vienen diciendo, hay que corregir las variaciones, y para corregir las variaciones yo tengo que entender cuáles son las causas de esas variaciones. Esas variaciones representan un problema. Yo tengo que conocer las causas de ese problema, ¿sí? Y tengo que corregir esos desvíos y esas variaciones. Tengo que tratar de lograr que esos desvíos se repitan en lo menos posible en el futuro. Entonces tengo que aprender de los errores, ¿sí? Corregir los desvíos y mejorar el desempeño. Entonces esa es la idea, ¿no es cierto?, en esta cuestión de proceso de control. Muy bien, gente, ¿alguna duda, alguna aclaración? Recuerden que entonces el 13 y 18 de mayo no hay clases, ¿sí? Eh, Así que bueno, nos estaríamos viendo cuando corresponda. ¿Alguna duda, alguna aclaración? Con todo gusto. No, profe, todo claro. Bueno, Profe, le hago una consulta. sí, como no, Ludmila. Todo lo que estamos viendo de control y todo Sí, eso habla de una organización que sea, ya sea con fin de lucro o sin fin de lucro, ¿verdad? sí, Ludmila. Sí, Listo. podés tener algún tipo de adaptación, ¿no es cierto? Algún tipo de organización en especial, pero estos fundamentos de administración son para cualquier tipo de organización. Vos tenés especial, noto, cuestión, vos en algún tipo, tenés interés en algún tipo de organización no gubernamental sin fines de lucro. Te consulto de curiosidad nomás para tratar de orientarte un poquito mejor. La ¿Se de- ¿Me puede ¿Entendiste la? responder la pregunta? No, Por favor. responder no me va. Responderme ¿Me la voz. puede preguntar si... Escuchame, Ludmila, no, porque viste que me preguntás y está excelente tu pregunta si todo esto que estamos viendo también
puede ser aplicado en organizaciones sin fines de lucro. Entonces mi pregunta era si vos tenés un interés en especial en una organización sin fines de lucro, ¿sí? Nada más, pero para tratar bueno, de intercambiar o de ayudarte. No, no, profe, estaba viendo nomás que hay varias, ahora que están pidiendo donaciones y eso para comedores que hay Sí, de chicos y eso, y me sí, estaba llamando la atención todo este tema nomás. Por eso muy quiero bien. saber si es con un fin de lucro. Sí, lo podés aplicar en cualquier organización también sin fines de lucro, ya sea por ejemplo, en un comedor o si querés de una organización que esté, bueno, ayudando a un comedor. Estos principios, si vos querés, de control, lo podés aplicar sin dudas a cualquier tipo de organización, Ludmila. Con Sí, tal vez profe, me parece. alguna adaptación, ¿no es cierto? Sobre todo por el tamaño de la organización. No es lo mismo el Sí. sistema de control que vos vas a implementar, suponete en una gran organización que tenga que ver, suponete con el Estado, un ministerio, suponete de desarrollo social, ¿sí? Con el control que vas a implementar en algún tipo de organización más pequeña que puede ser, por ejemplo, una organización de ayuda, ¿no es cierto?, a determinada población, alguna organización, algún comedor, alguna organización en especial, más Sí, profe, pequeñita. muchísimas ¿Me gracias. entendés? No, por favor, pero en general sí, sí es así, esto es aplicable a cualquier tipo de organización. Muy bien, ¿alguna otra duda, alguna aclaración? Sí, pero todas las organizaciones tienen su propia oficina de control. Todas las organizaciones. Ese es el sentido de lo que estamos hablando. Algunas, obviamente, esto está formalizado a través, como vos decís, de una oficina, ¿sí? Pero en otras organizaciones, esto va a estar dado a través de, bueno, de sistemas que no son tan formales. Eso me parece lo que está diciendo. Sí, claro, no todas tienen una oficina de control muy bien formalizada, un área de gestión de control, ¿sí? Pero sí en todas se lleva a cabo el control. Muy bien, sí, está muy bien lo que planteaste. Claro, eso tendría que ver con el tamaño de la organización, ¿no, profe? Claro, tiene que ver con el tamaño, con la relevancia, exactamente, muy bien. Si suponete que estemos hablando de una organización pequeña o de una empresa muy pequeñita, evidentemente no va a tener una unidad de. Claro, excelente, Raúl, sí, eso es lo que estoy planteando, es así, muy bien. Pero igual hay que implementar el control, ¿no es cierto? Igual hay que implementar el control. Bueno, muy bien. Excelente, muchísimas gracias por los aportes espectaculares. Nos estamos viendo, bueno, cuando nos corresponda de nuevo después de estas reuniones que no nos vamos a ver. Muchas gracias. Hasta luego, Chao, profe. Profe, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau, gracias, gracias. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe.